Hola, profe. Mi nombre es Clara Inés Sumotumay. Estudio o estoy en el cuarto semestre de la técnica Administración Comercial y Financiera. Vengo a, a explicar detalladamente la guía de la actividad número 1. El primer punto nos decía, teniendo en cuenta la definición teórica de presupuesto, elabora una definición que demuestre su comprensión del concepto y explique cómo se estructuran sus principales componentes, que son los ingresos, los costos y los gastos. Había que relacionarlo con un familiar o con mi situación económica personal. Bueno, entonces nos traen una serie de instrucciones que redactar la definición propia de presupuesto basada en la teoría con sus propias palabras, explicar brevemente las principales componentes. Bueno, para mí un presupuesto es un plan que me ayuda a organizar el dinero que tengo y el que gasto cada cierto tiempo. Con esto puedo saber si el dinero que gano, que son mis ingresos, puedo cubrir mis necesidades o si tengo que ajustarme y evitar gastar las cosas un poquito innecesarias. Bueno, los ingresos son las entradas de dinero que yo tengo. En mi caso son la principal fuente de ingresos, son los pequeños turnos que realizo en una papelería y a veces que hago en un emprendimiento que tengo, que son las empanadas, pasteles, rellenas. Y los gastos son los pagos que hago en cosas que no son muy necesarias, pero que pueden variar. Por ejemplo, el plan móvil, aquí en el municipio que necesito que me transporten una motocicleta, entonces necesito el combustible para la motocicleta, la ropa o las salidas a comer, que no siempre se gastan lo mismo, siempre varían. Pues si entre más salgo, pues más gasto en combustible. El ejemplo de ingresos, costos y gastos acerca de mi vida. Bueno, los ingresos, en un mes gano total aproximadamente en 950 entre los turnos que realizo y la variedad de comidas que hago para vender. Los costos, el arriendo cuesta 300.000 pesos, los servicios, porque el arriendo aparte de los servicios son 100.000 pesos de más en total, del agua, luz, gas, alimentación, una aproximada de 250.000. Para estos costos tendría un valor de 650.000 pesos. Los gastos, el plan móvil que tengo cuesta 23.000 pesos. Me gasto en gasolina mensual, por ahí unos más o menos 50.000, pero a veces varía, puede ser más, puede ser menos. Salidas a comer, 70.000, sería un total de los gastos de 143.000 pesos, para un total de costos y gastos de 793.000. Esto me quedaría un restante de 157.000. Este restante nos quedaría para gastos ocasionales, en caso de varios servicios, que no todos los meses son iguales, entre otros gastos que se llegaran a presentar de emergencia. La actividad 2, el presupuesto es un plan expresado en términos monetarios. La presupuestación involucra varios elementos esenciales que son plan, integrador, coordinador en términos financieros, operaciones, recursos y dentro de un periodo determinado. Había que explicarlo con nuestras propias palabras para un colegio llamado Grandes Hemingway. Explique con sus propias palabras el significado de cada uno de los elementos. Bueno, el plan, en pocas palabras, es la base de todo presupuesto. A eso se refiere que se debe tener claro qué se quiere lograr, cuáles son las metas y cómo se van a cumplir. Hay que tener, en pocas palabras, objetivos claros. El integrador, significa que el presupuesto une a todas las áreas de la institución para que trabajen con los mismos recursos. Esto puede asegurar que todo esté alineado a un mismo objetivo, si vamos a construir baños, si vamos a arreglar la cancha, si vamos a hacer más salones, etc. Coordinador, organiza y distribuye los recursos de manera equilibrada, es decir, es una guía para determinar que el dinero será usado para las distintas áreas de la institución. En términos financieros, todo lo que se planee realizar se debe, en pocas palabras, traducirse a números o valores en dinero. No basta con solo decir voy a construir salones, sino cuánto cuesta la realización de ellos. Las operaciones son todas las actividades que la institución necesita para que funcione esto. Incluye los gastos fijos y los gastos variables. Periodo predeterminado. Vamos a la actividad 3, que dice elaborar un desarrollo personal sobre las etapas para la elaboración de un presupuesto, siendo la secuencia lógica y aplicada. Para realizar este desarrollo se requiere comprensión para explicar con sus propias palabras cómo se construye un presupuesto paso a paso. En mi manera lo construí en 7 pasos. El primero, tengo que definir los objetivos del presupuesto. El primer paso es tener claro para qué quiero elaborar mi presupuesto. Ejemplo, mi objetivo para elaborar mi presupuesto es organizar y tener
claros mis gastos mensuales como estudiante y madre cabeza de hogar para saber y tener presente que el dinero que recibo de lo que he dicho anteriormente, que son mis turnos y mi emprendimiento, me alcance para tener y vivir sin preocupaciones. También si puedes ahorrar un poco más para emergencias o actividades personales. El segundo paso es identificar los ingresos. En este segundo paso procedo a apuntar todo el dinero que voy a recibir durante el mes para hacer, puede ser un salario, apoyo económico familiar o cualquier otra entrada de dinero. Por ejemplo, en mi casa mensualmente recibo por unos 150.000 pesos de mis turnos, del emprendimiento que mencioné, de los alimentos que vendo. El tercero sería identificar los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que se repiten cada mes, como el transporte o el arriendo, mientras que las variables cambian según las circunstancias, como la compra de ropa, salidos con amigos, combustible en la moto. O, por ejemplo, en mi caso, porque estamos hablando del caso personal, los fijos serían el combustible 50.000, plan de celular 23.000, el arriendo 300.000, servicios 100.000 y la alimentación 250. Los variables sería la comida extra, que más o menos, no siempre, son ocasionales, gastos 70.000 pesos. 4 sería clasificar y organizar los gastos por las categorías. Por ejemplo, en este paso organizo los gastos para ver en qué se va la mayor parte de mi dinero. Esto me da dar prioridad y decir qué es necesario y qué no. Por ejemplo, necesarios sí o sí para transportarme y ir a mi turno y vender las cosas que vendo, se necesita el transporte, entonces el combustible, el celular, los materiales. Opcionales, salir a comer, la ropa, comidas extras. El quinto paso sería comparar ingresos con gastos. Bueno, aquí verifico si el dinero que recibo me alcanza para cubrir todo lo que necesito y lo que estoy gastando, o estoy gastando más de lo que yo tengo y lo más de lo que recibo. Por ejemplo, si los ingresos son de 950.000 sin mis ingresos, los gastos calculados son 793.000, entonces quedaría un saldo de 157.000 que son disponibles para ir ahorrando, o si de pronto si llego a enfermar yo, mi hijo, mi mamá, hay que también responder por nuestros padres. 6. Ajustar y tomar decisiones. Si el presupuesto no me alcanza, es necesario ajustar reduciendo algunos gastos. También si sobra, si se puede ahorrar o invertir. Por ejemplo, si en un mes gasto más en salidas con amigos, reduzco las comidas extras, procuro bajar siempre 30.000, digamos, si el mes pasado gasté 70.000 en comidas extras, pues el otro voy a gastar menos para ir ahorrando más y que me queden más. Pero como en mi caso tengo un extra de 157.000, ahorro e invierto un poco más en mi emprendimiento para ir vendiendo más y obtener más ganancias. Bueno, el último paso, como dije que eran 7 pasos, sería dar seguimiento y evaluarlo. Por ejemplo, al final de mes comparo lo que planeé con lo que realmente gasté. Una cosa es planear, otra cosa es ejecutarlo. Si veo en realidad que gasté 70.000 en salidas y no 30.000, debo reconocer que debo controlarme en ese aspecto para que en el siguiente mes mejorar mis ahorros. Y ya que no siempre cuento con los turnos de papelería, tengo que tener un ahorro para el día que no cuente con trabajo. La actividad 4 dice que realizar un análisis breve del estado de ejecución del presupuesto general de la nación al final del primer semestre de 2025. Bueno, también nos decía que debíamos destacar los sectores con mayor avance y enfocar el análisis especialmente en los sectores de comercio, industria, turismo, salud, educación y Ministerio de la Igualdad. Bueno, aquí me decían las instrucciones que debía consultar en fuentes oficiales o confiables sobre la ejecución del presupuesto 2025. Yo investigué en el Ministerio de Hacienda, como va a aparecer en la imagen, había el presupuesto de enero, febrero, marzo, hasta corte hasta el mes pasado, que es el mes de agosto. Descargué los archivos porque hacen informes dependiendo cada mes. Aquí van a aparecer. Bueno, aquí dice un resumen, un análisis que les voy a leer. El presupuesto general de la Nación del 2025 fue aprobado inicialmente por un monto de 523 billones. A lo largo de los primeros 8 meses del año, el presupuesto ha experimentado modificaciones netas que lo han incrementado a un total de 525 billones. Con corte hasta el mes pasado, que fue el corte del mes de agosto, la composición del presupuesto se mantiene con un enfoque en funcionamiento, que es de 329 billones, una deuda de 112 billones, inversión 84 billones,
La ejecución acumulada del gasto, que son los compromisos y pagos. La ejecución acumulada del presupuesto nos ha mostrado un progreso constante a lo largo del año. Los informes detallan el avance de los compromisos y los pagos. Aquí les voy a mostrar el porcentaje de compromisos, el porcentaje de pago de cada mes hasta el corte pasado del mes pasado, que fue el mes de agosto. En febrero, en un 13.9% de compromisos y un 2.4% de pagos. En marzo, un 25% de compromisos y un 5.7% de pagos. En abril, 36% de compromisos y un 8% de pagos. En mayo, 46% de compromisos y un 14.1% de pagos. Junio, 52.8% de compromisos y 18.2% de pagos. Julio, 61.2% de compromisos y 25.4% de pagos. En agosto, 68.9% de compromisos y 33.3% de pagos. Ahora les voy a dar a conocer los sectores con mayor ejecución. Estos varios sectores se destacan por su alto nivel de ejecución en los compromisos. La educación cuenta con un 81.7% con corte hasta el mes pasado, que fue el mes de agosto. La inclusión social y reconciliación con un 82.5% con un corte al mes pasado, que fue agosto. Salud y protección social, 74%. Igualdad y equidad, 74.5%. Estos datos son a corte del mes pasado, que fue el mes de agosto. Los datos que acabo de mencionar son datos que nos indican que el gasto público se ha comprometido de manera significativa en las áreas sociales.